Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy nos toca pues desarrollar ya el último tema del compendio, ¿no? Y tenemos que hablar pues de lo que es la poesía de oro, ¿no? Específicamente sobre dos autores sumamente importantes de esta edad de oro, ¿no? Es la edad clásica o la edad de oro de la literatura española. Tenemos pues a estos autores que son Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. No son dos escritores, dos literatos de gran importancia. Se podrán dar cuenta pues que el segundo es fray, no es fraile, debido a pues que esta época es aquella época en la cual todavía pues se mantiene aquella influencia religiosa bastante fuerte, bastante grande sobre lo que es la política, la cultura, en este caso también la literatura. Las temáticas siguen siendo pues de connotación algunas de tipo bastante religioso, otras ya despegándose un poco de ese contexto religioso, pero de todas maneras pues manteniendo cierto contacto con esta teología o este contacto religioso de todas maneras, ¿no? Entonces, para empezar, ya ustedes han visto en el video introductorio desde cuándo hasta cuándo tenemos la literatura, la poesía de la Edad de Oro, la Edad Clásica de Oro de la literatura española, ¿no? Entonces nos dice, se conoce con este nombre al periodo de apogeo español, o sea, se dio durante la época de mayor producción o mayor producción literaria de importancia, relevancia. Ojo que el resto no quiere que las otras corrientes no sean importantes, eso no quiere decir, ¿no? Sino que se refiere a que esta corriente literaria creció y se fundamentó en España, ¿no? Tuvo un origen italiano, ¿no? O el modo ítalo, como lo hemos visto en el video introductorio, pero se desarrolló con mayor amplitud en la península ibérica, o sea, en España, ¿no? Entonces tenemos que es el periodo de apogeo de la literatura española, desarrollada entre el siglo XVI, durante el reinado de Carlos I o Carlos V de Alemania, y Felipe II, que había comenzado a gestarse durante el siglo XV y que a mediados del siglo XVII se eclipsa hasta su desaparecer, ¿no? O sea, entonces esta literatura, esta edad de oro de la literatura española surge, se inicia, o sea, sus primeros vestigios son durante el siglo XV, su mayor apogeo, o sea, donde alcanza su mayor clímax, es durante el siglo XVI y bueno, ya decae, ¿no? Se eclipsa o viene ya su decaimiento durante el siglo XVII, ¿no? Nos dice entonces, comienza con el reinado de los reyes católicos en el año 1492. Yo creo que ustedes tienen ya el conocimiento sobre los reyes católicos, ¿no? Saben quiénes son los reyes católicos, tanto Fernando de Aragón como Isabel de Castilla, ¿no? Unen sus reinos, se juntan, ¿no? Se casan, ¿no? Y ellos fundan o fundamentan lo que vendría a ser pues ya el reino español, ¿no? Juntan los dos reinos más grandes de España, ¿no? Y ya se comienza ya a formar este reino español que más adelante ya anexaría a otros reinados más pequeños, ¿no? Y formaría todo lo que nosotros conocemos en la actualidad como el país de España. ¿Ya? Entonces, en este año 1492 estos dos reyes se casan, ¿no? Y ustedes deben saber también de que en este año 1492, ¿no? Se produce pues un suceso también de importancia, que es correspondiente o que implica a un señor, a un tal Cristóbal Colón, ¿no? Que en busca de las Indias, ¿no? Un nuevo camino hacia las Indias, llega hasta las costas de lo que ahora es América o el continente americano, ¿no?
Ustedes se pueden dar cuenta, o quizás no se han dado cuenta, pero he tratado de evitar el decir el descubrimiento de América. ¿Por qué tratar de evitar ese término específico para aquella acción realizada o aquella travesía realizada por Cristóbal Colón? Porque en realidad no descubrió el continente americano. El continente americano ya era habitado, ya tenía culturas, ¿no? La cultura maya, la cultura azteca, la cultura inca, tenía muchas culturas desarrollándose dentro de este territorio, ¿no? Entonces no era un continente que recién estaba siendo descubierto, sino que fue la llegada de estos españoles. Bueno, para ellos en ese momento lo denominaron descubrimiento porque, bueno, para ellos no existían estas tierras, ¿no? Este continente. Entonces, para ellos fue un descubrimiento, pero a la actualidad se trata de evitar de mencionar esta acción o esta travesía como el descubrimiento, ¿no? Sino se denomina como la llegada de los españoles a América, ¿ya? Entonces, tenemos este evento en 1492 y también durante esta época se da un suceso de gran relevancia para España, ya que se consolida totalmente la reconquista, o sea, la expulsión de los moros de toda España, ¿no? Del territorio español. Ustedes han de saber pues que los árabes, ¿no? Invadieron España y durante 800 años se mantuvieron en tierras españolas. Entonces, hay un señor que también ustedes deben conocer y creo y me imagino, bueno, la clase pasada hemos hablado sobre este señor, ¿no? O la clase antepasada, si no me equivoco, hablamos sobre Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Que más conocido como el Cid Campeador, ¿no? Entonces, este señor fue un héroe dentro de la cultura española. ¿Por qué? Porque fue uno de los principales personajes que participó en esta toma y en esta reconquista del territorio español y la expulsión completa de los árabes o los moros, así se le denominaba a los moros de España, ¿no? Fue esta época también durante la cual se llevó a cabo pues la expulsión total, ¿no? Porque se había dado la reconquista de ciertos reinos, pero todavía quedaban algunos, sobre todo al sur de España, ¿no? Pues, específicamente en la zona de Córdoba, donde quedaban todavía algunos vestigios de este reino moro. Entonces se batalló, se hizo varias campañas de liberación y finalmente pues se logra desterrar ya totalmente, completamente a los moros de España. Entonces España queda en completo dominio de españoles, ¿no? Entonces nos dice, consiguió un Estado fuerte y pacificado, alcanzando España la categoría de modelo a imitar por el resto de más países, ¿no? Entonces se consolida la unificación de todos los reinos de la península ibérica y se consolida ya la creación del reino de España. Ojo que todavía no estamos hablando del país de España, sino del reino, ¿no? Primero se consolida como un reino y luego ya pasa a ser una nación. ¿Sí? Dice, en este periodo concluye a mediados del siglo XVII. ¿No? Mediados del siglo XVII estamos hablando pues de 1800, ¿no? Perdón, 1600, si no me estaba equivocando. Culminando con Pedro Calderón de la Barca, luego de lo cual se produce la decadencia cultural, ¿no? Pedro Calderón de la Barca fue pues el autor de la obra La vida es sueño, ¿no? La cual tiene como personaje principal pues, a Segismundo, ¿no? Hijo negado del rey, que finalmente pues descubre
¿no? Su origen. Bueno, es un tema que no les voy a comentar todavía por el momento porque más adelante pues vamos a llegar a ese punto específico y primero vamos a avanzar. Sí, ya hemos visto más o menos el contexto histórico de este siglo de oro español, ¿no? En realidad no fue un siglo porque empezó en el siglo XV, ¿no? Y se extendió hasta mediados, casi, claro, casi mediados del siglo XVII. ¿No? Entonces fue más de un siglo, pero se le considera un siglo por la extensión y la cantidad de tiempo que duró, ¿no? A muchas de las corrientes literarias normalmente no suelen tener este periodo tan extenso de tiempo, ¿no? Pero una de las pocas corrientes literarias que ha tenido esa extensión o esa duración de tiempo, ¿no? Es justamente pues esta edad de oro de la literatura española, ¿no? Tenemos como principal representante a Garcilaso de la Vega, que es el Petrarca español. Petrarca fue uno de los principales poetas de la literatura italiana en la Edad Media, ¿no? Entonces se le considera a Garcilaso de la Vega, o sea, un personaje tan importante y tan relevante a la altura de Petrarca, ¿no? Dentro de la literatura medieval tenemos a dos personajes de gran importancia, uno Petrarca y otro Dante Alighieri, ¿no? Entonces son personajes sumamente importantes para la literatura medieval. ¿Ya? Entonces se le considera Garcilaso de la Vega justamente a la altura de estos personajes, ¿no? ¿Cómo habrán considerado la importancia, tal magnitud tendrá su obra que es considerada de talla internacional? Entonces nos dice, Garcilaso de la Vega nace en Toledo en 1503 y fallece en Niza en 1536. Fue un poeta renacentista español, perteneciente a una noble familia castellana, o sea, de Castilla. En 1510 ingresa a la corte del emperador Carlos I o Carlos V y toma parte en numerosas batallas militares y políticas. En 1530 Garcilaso viaja con Carlos I a Bolonia, a Italia, y permaneció allí un año hasta que éste fue coronado, donde a pesar de sus eminentes servicios al emperador, se enojó con él por haber protegido los amores de un sobrino suyo que aspiraba a la mano de una dama que le era muy superior en jerarquía, por lo cual fue desterrado a las islas del Danubio, ¿no? Entonces el rey pues tiene un pequeño inconveniente con Garcilaso, ¿no? Temas pues muy mundanos, ¿no? Muy terrenales, como es estas peleas o estas discusiones o estos altercados correspondientes a situaciones amorosas, ¿no? Entonces sí tiene este inconveniente con el rey y bueno, es desterrado. Dice, mas no tardó en volver a la gracia del emperador, dado que poco después le acompañó en su expedición al Piamonte. Una vez desterrados los franceses, y cuando ya se veían en retirada forzosa, el emperador perseguía y daba caza en esta operación ordenó la toma de una torre que se hallaba en un lugar cerca de Frejus, donde desesperadamente se defendían unos 50 franceses. Garcilaso fue de los primeros en subir, más fue herido, o sea, quiere decir que fue herido de una pedrada en la cabeza y cayó. Lo llevarían de allí a Niza, donde tras 20 días murió en dicho lugar a los 33 años, ¿no? Entonces, por eso, al inicio de la biografía de Garcilaso, ¿no? Justamente nos menciona que él participó no solamente en campañas militares, sino también campañas políticas, ¿no? Acompañaba al rey, fue consejero del rey Carlos V, hasta que fallece pues en una batalla. Ustedes, más o menos para que tengan conocimiento, durante casi 500 años, la lucha entre reinos era entre España, Inglaterra y Francia, que eran los tres reinos predominantes en Europa. Luego ya viene el decaimiento de España cuando pierde a todas sus colonias y pierde todo su ingente fortuna producto de el saqueo pues de las colonias, ¿no?
hasta ese momento España todavía era una potencia, tanto militar como cultural como social, ¿no? Entonces, el rey Carlos V era en este aspecto, era asesorado, ¿no? Era su consejero, era aconsejado por Garcilaso de la Vega. Pero este pues tiene el infortunio, ¿no? Tiene la desdicha de, en una batalla, justamente acompañando al rey, ¿no? Con un ejército ingente de casi 10.000 soldados rodeando una torre, ¿no? Y él por su aspecto heroico sube dirigiendo las tropas y al momento pues de dirigirse hacia la torre, una piedra le cae en la cabeza, ¿no? Aventaban piedras desde una torre de más o menos unos 20 metros de altura, ¿no? De todas maneras, la piedra cayó directamente en su cabeza y le produjo pues una conmoción cerebral que lo llevó a la muerte 20 días después, ¿no? Pero durante este tiempo, Garcilaso de la Vega tuvo una producción literaria eh, bastante extensa, pero de la cual no se conservan muchas. No se sabe de una gran producción literaria y de su importancia, pero no se conservan muchas, ya que antiguamente ustedes saben, ya para estas épocas ya se había descubierto la imprenta, ¿no? Ya se había inventado, no descubierto, perdón, ya se había inventado la imprenta y ya los libros eran impresos, pero muchas de sus obras las desarrollaba él durante las campañas políticas o las campañas, en las campañas militares. Entonces, sus documentos se perdían o se traspapelaban, ¿no? Y justamente pues al momento de su muerte, de lo último que se preocuparon fue de conservar estos documentos y se perdieron en el tiempo y se perdieron pues indefinidamente, ¿no? Nunca se han llegado a hallar más bosquejos de su obra, ¿no? Solamente de unas cuantas que han sido conservadas. Entonces nos dice su escasa obra conservada, escrita entre 1526 y 1535, fue publicada póstumamente junto con la de Juan Boscán en Barcelona, bajo el título de las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega, en 1543, libro que inauguró el renacimiento literario en las letras hispánicas. Ojo, perdón chicos, ya una obra póstuma es aquella que se publica tras la muerte del autor, ¿no? Entonces, a eso se denomina póstumo. Entonces, sus obras fueron publicadas, las pocas que se pudieron recuperar, fueron publicadas junto con la de Juan Boscán, ¿no? Pero la publicación de estas obras dieron paso a lo que vendría a ser el Renacimiento, o sea, la corriente literaria, el Renacimiento en España, ¿no? Dice, muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por la dama portuguesa Isabel Freire, aunque él estuvo casado con Elena de Zúñiga, a quien el poeta conoció en la corte en 1526. Los 40 sonetos y las 3 églogas que escribió se mueven dentro del dilema de la pasión y la razón que caracteriza la poesía petrarquista, y en ellos el autor recurre como el mismo Petrarca, al paisaje natural como el correlato de sus sentimientos, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, chicos, para que ustedes puedan entender mejor esta parte, ¿no? Y no se cansen y no se les vuelva tedioso o quizás incomprensible. Que Garcilaso de la Vega, para poder expresar sus sentimientos a través de su obra literaria, al igual que Petrarca, recurría a los paisajes naturales, ¿no? A los ríos, al bosque, al campo, ¿no? Describía, hacía comparativos, hacía símiles, hacía metáforas correspondientes a la belleza de esta mujer, pero utilizando los paisajes naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, narraba o describía en un poema la belleza del campo y la comparaba o la hacía una similitud con la belleza de esta dama a la cual le dedicaba pues sus poemas, ¿no? Isabel Freire. A eso se refiere, ¿ya?
La poesía española del siglo XVI recoge todos los rasgos señalados para la cultura renacentista. Primero, interés por la antigüedad clásica, ¿no? O sea, se interesa por la etapa clásica de la literatura que corresponde a Grecia y Roma, ¿no? Tanto la mitología griega como romana, ¿no? O sea, greco-romana. El humanismo, que supone una revalorización de todo lo relacionado o lo referente a la vida humana, ¿no? O sea, acá no estamos hablando del ser humano como el ser aquel punto de inflexión de perfección, ¿ya? Para la literatura, como más adelante se va a dar, ¿no? Sino que se relaciona a todo aquello con la vida del ser humano, aquello que es su costumbre, el amor, el despecho, el odio, la venganza, ¿no? Todos estos sentimientos, la vida en sociedad, la vida en el campo, la vida en las ciudades, ¿no? Las campañas militares, los amores en la corte, ¿no? A eso se refiere todo este humanismo. La naturaleza como fuente y origen de la vida también nos dice, pues, es la exaltación de la naturaleza como símbolo máximo de la belleza. O sea, por eso les mencionaba la obra de Garcilaso, ¿no? Que utilizaba a la naturaleza para expresar la belleza. O sea, él podía hacer la descripción de un río recorriendo toda la ribera a lo largo o a la extensión de este río, ¿no? Y las olas y las curvas y la belleza de esto comparado pues con la belleza humana, ¿no? A eso se refiere la naturaleza como fuente y origen de la vida, así como del amor y la armonía, ¿no? ¿Cuáles son las características de las obras de Garcilaso? A ver, tenemos la innovación que supone Garcilaso en la literatura. Se concentra fundamentalmente en la ruptura que supone tanto en la forma como el contenido con la época medieval. Ojo, ¿se dan cuenta? Acá todavía más o menos hay autores que siguen manteniendo esa relación con la producción literaria relacionada a la teología, ¿no? Relacionada con Dios. Hay algunos como Fray Luis de León, pero hay otros como Garcilaso de la Vega que quieren romper o quieren desligarse de esa relación o esa producción dirigida, dedicada a Dios, ¿no? Sino que ya quieren más dedicarse al ser humano, quieren dedicarse más a la persona, al humano mismo como un ser perfecto e imperfecto, ¿no? Describirlo, analizarlo, cultivarlo, ¿no? Justamente por eso Garcilaso de la Vega se encarga pues de desarrollar estas temáticas. Dice, ensaya de forma más brillante que buscan los metros petrarquistas. O sea, la métrica petrarquista, ¿no? Relacionada a la cantidad de sílabas métricas. Bueno, nosotros todavía no hemos estudiado mucho sobre este tema. Más adelante lo vamos a ver y más adelante van a saber a qué se le denomina la métrica petrarquista. O los sonetos también, ¿no? Introduciendo el verso en decasílabo. Los versos en decasílabo son de 12 sílabas, perdón, de 11 sílabas, ¿ya? Con un sello personal inimitable que recrea los paisajes bucólicos y pastoriles. Ya justamente les había mencionado la naturaleza pastoril o la égloga, ¿no? Que narra situaciones nostálgicas, narra situaciones de la vida de los pastores, pero no de la vida de los pastores criando ovejitas y esas cosas, no, eso no es lo que describe, sino eh, la, el sentimiento de estas personas en el campo, ¿no? La vida del campo, ustedes deben saber, pues es una vida muy, muy solitaria, muy nostálgica, muy bucólica, entonces a eso se refiere. La mayor parte de sus composiciones tratan el tema amoroso, pero no a la manera medievalista, ¿no? Sino, o tradicional, sino como un concepto lírico abstracto, de ideal de belleza y de creación artística. Por eso entonces
Su obra está compuesta de églogas. La égloga es una composición poética relacionada al campo y a la naturaleza. Elegías, que son composiciones poéticas eh, dirigidas en honor a alguien que ya ha fallecido, y sonetos también, ¿no? Garcilaso produjo sonetos. Sonetos es un tipo es un tipo de poesía con una cantidad de sílabas métricas determinadas. Entonces tenemos el soneto décimo. A ver, chicos, como les decía, ¿no? Tenemos el soneto décimo. Para que ustedes tengan conocimiento de lo que es un soneto. Un soneto es una composición poética que tiene una estrofa de 14 versos. ¿Ya? Cada verso es una línea, ¿no? A eso se le considera un verso. Entonces, deben haber necesariamente 14 de estos versos dentro de una misma estrofa, ¿no? Cuando esta estrofa o esta composición poética tiene esa cantidad, ¿no? De versos, ¿no? Entonces, ese es un soneto, ¿ya? Entonces, y es en decasílabo también, ¿no? O sea, de 11 sílabas. Vamos a contar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Entonces, esto es un soneto clásico, ¿ya? Ejemplo, vamos a leer un poco de este soneto para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Nos dice, a ver, oh dulces prendas, por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Juntas estáis en la memoria mía, y con ella en mi mente conjuradas. ¿Quién me dijera cuál en las pasadas horas, en tanto bien por vos me vía, que me habíades de ser en algún día con tan grave dolor representadas? Pues en una hora junto me llevaste todo el bien que por términos me diste. Llamadme junto el mal que me dejaste, si no sospecharé que me pusiste en tantos bienes porque deseaste verme morir entre memorias tristes. Este es un soneto justamente dedicado pues a aquella persona, ¿no? Que ya les había mencionado, Isabel Freire, que era a quien él le dedicaba estas poesías, ¿no? Tenemos la égloga número 1, en la cual nos habla sobre las conversaciones entre Cilicio y Nemoroso, que son dos pastores, ¿no? Conversan entre ellos. Dice: el dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, ha de contar sus quejas, imitando cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas los amores de pasero olvidadas, escuchando. Salicio, ¿no? Acá nos va a hablar sobre lo que decía Salicio. Oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza que me vea ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí mismo yo me corro, agora. De un alma te desdeñas ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir un hora. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. No, o sea, acá en esta poesía, Salicio, que es un pastor, ¿no? Le dedica este lamento a aquella mujer, que en este caso es Galatea, ¿no? Porque no le corresponde en el amor, ¿ya? Se dan cuenta de la terminología un poco difícil, ¿no? No se entiende muy bien, inclusive hasta para recitarlo. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque esta era la forma de expresión en esa época, ¿no? Al pasar los años, al pasar las décadas, al pasar los siglos,
el tipo de expresión ha ido cambiando, ha ido variando. Ya estas palabras nos parecen algo extrañas porque ya no son normales y no son comunes en el uso diario nuestro, ¿no? Ni siquiera en el uso culto. Nosotros la podemos leer y quizás la podemos entender, pero ya son arcaísmos. Por ejemplo, acá nos menciona una palabra, agora. Agora es lo que nosotros lo que nosotros decimos ahora, ¿no? Agora, antes se denominaba o se decía agora, ¿ya? Con el pasar del tiempo, ¿no? Se ha cambiado a ahora. Entonces, chicos, esto es lo que corresponde, pues, a Garcilaso de la Vega. Bueno, chicos, entonces ahora sí ya terminamos con la clase. Espero que les haya gustado, ¿no? Y nos estamos viendo pues en la siguiente ocasión, ¿sí? Fue un poeta culto y refinado, pero también un perfecto soldado que se ganó la fama eterna en el campo de batalla. Su vida gira en torno a la figura del emperador Carlos V, de quien fue hombre de confianza. Su mérito es haber introducido el Renacimiento italiano en la poesía española y elevar hasta cotas inalcanzables el rango de la lírica en castellano. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Garcilaso de la Vega, príncipe de los poetas. Garcilaso nació probablemente en 1498 en Toledo, en el seno de una familia de larga tradición señorial y literaria, pues entre sus antepasados se encuentran parentescos con el Marqués de Santillana o Fernán Pérez de Guzmán. Garcilaso recibió una educación acorde a su condición social y a su abolengo. Así, se formó en gramática y literatura, en idiomas clásicos como el griego y el latín, que más tarde ampliaría con el francés y el italiano. También en música, que era una disciplina muy apreciada en la corte. Seguramente tocó el laúd, la cítara y el arpa. Paralelamente a esta formación intelectual, Garcilaso recibió una sólida formación militar, pues su condición nobiliaria lo predestinaba ya de nacimiento al mundo de la guerra. En 1520 encontramos a Garcilaso sirviendo como continuo real de Carlos V de España. Por tanto, se va acercando al círculo de la corte del monarca para convertirse al año siguiente en gentil hombre de la Casa de Borgoña y a la postre en caballero de la Orden de Santiago. En los años siguientes, su prestigio en la corte va aumentando, siendo designado por el rey para grandes tareas de confianza. En torno a la década de 1520, trabará también dos amistades fundamentales en su vida. Una primera política, con el todopoderoso duque de Alba, sobre todo a raíz de la campaña de Fuenterrabía, y otra literaria, con el poeta Juan Boscán, junto a quien revolucionará la poesía castellana para siempre. En la década de 1520 aumentan sus implicaciones militares, destacando su participación en la Guerra de las Comunidades de Castilla, luchando en el bando del rey, en contra de su hermano, que se posicionó a favor de los comuneros. 1525 será otra fecha significativa en su vida. Este es el año en que contrae matrimonio con Elena de Zúñiga, una rica dama perteneciente a la corte de doña Leonor de Austria, reina de Portugal y hermana del emperador Carlos V. Aunque se casó con Elena,
los estudiosos apuntan que Garcilaso tuvo varias relaciones con otras mujeres que aparecen entre sus versos. Así, el amor de la primera juventud fue su paisana Guiomar Carrillo, con quien habría tenido un hijo ilegítimo, Lorenzo Suárez de Figueroa, que luego sale en su propio testamento. En las propiedades que la familia poseía en Extremadura, mantuvo una relación con una tal Elvira y otra en su estancia en Nápoles con una dama de la que poco sabemos. También se identifica una prima monja llamada Magdalena del Castillo y una dama portuguesa de enorme belleza que unos identifican con Beatriz de Sá, esposa de su hermano, y otros con Isabel Freire, con la que solo habría mantenido una relación espiritual de amor platónico y que se observa en alguno de sus poemas. Esta última relación amorosa, totalmente idealizada por el poeta, de corte platónico, bien sea con Beatriz o con Isabel, termina con la muerte de la amada en plena juventud. El hecho causó tal impacto en la lírica del poeta que hay autores que han dividido su obra en torno a este suceso. Poemas Invita, escritos durante la vida de la amada, donde sobresale el amor y los celos, y poemas In Morte, escritos tras el fallecimiento y en los que encontramos un profundo dolor y desasosiego. Parece entonces que este amor extramatrimonial y platónico fue el gran amor de Garcilaso, pero no sabemos si fue real o solo literario. A comienzos de 1530, Garcilaso asiste como testigo a las bodas de su sobrino, que no contaban con la aprobación del rey, por lo que fue apresado y enviado por el monarca a una especie de confinamiento en una isla del Danubio, levantándosele el castigo en 1532 por la mediación de su amigo el duque de Alba. En esta isla escribió su famosa canción tercera, aquella en la que expresa: preso y forzado y solo en tierra ajena, bien pueden hacer esto y en quien puede sufrirlo, y en quien él a sí mismo se condena. El nuevo destino de Garcilaso sería Italia, asentándose en Nápoles, donde trabó relaciones con poetas e intelectuales como Bernardo Tasso o Luigi Tansillo. Por estas fechas, 1535, participó en la recuperación de Túnez a Barbarroja y acto seguido se enfrascó en la guerra del emperador contra Francisco I de Francia, siendo maestre de campo de un tercio de infantería de 3000 hombres. En septiembre de 1536, Garcilaso dio muestra del soldado valiente que era al ser el primero en intentar asaltar la fortaleza de Lemuy. Una piedra lanzada por los defensores impactó en Garcilaso mientras trepaba, que iba prácticamente sin protección, y el poeta cayó al foso herido de muerte, falleciendo el 14 de octubre en la cercana Niza. Como hemos visto, Garcilaso dedicó su vida principalmente a las armas y a las relaciones políticas, siendo su tarea secundaria la literatura. De hecho, Garcilaso no publicó nada en vida. Fue su amigo Juan Boscán, junto a su mujer, quien daría a la imprenta las obras de Garcilaso en 1543, pero no como obra autónoma, sino como apéndice a las propias obras de Juan Boscán. Las obras de Garcilaso no aparecieron en solitario hasta 1569, siendo en años sucesivos publicadas con comentarios en ediciones del Brocense y del también poeta Juan de Herrera.
La obra de Garcilaso es más bien breve. Está compuesta por 40 sonetos, una oda, 2 elegías, 3 églogas, una epístola y 8 coplas castellanas. En latín escribió 3 odas y un epigrama. Garcilaso comenzó realizando composiciones cancioneriles, como era tradicional en la corte. Pero en 1526 su poesía dio un giro de 360 grados tras mantener una conversación literaria con el autor italiano Andrés Navajero, que se encontraba por aquellos días en Granada. De esta conversación tenemos constancia por la obra de su amigo, el poeta Juan Boscán, que junto a Garcilaso decidió aceptar la propuesta del poeta italiano, que les propuso que trasladaran al castellano los metros y las estrofas propias de la poesía italiana, como el soneto, el terceto, la octava real, la silva, la lira o la estancia. En estas estrofas, el protagonismo es de los versos en decasílabos o de 11 sílabas, que se asentarán en la poesía española y serán predominantes en los siglos posteriores. A partir de esa fecha comienza lo que se ha dado en llamar la poesía italianizante, de Boscán y Garcilaso, que va a marcar el futuro de toda la lírica castellana. Pero no fue solo la adaptación de los metros y los ritmos. Garcilaso estuvo varias veces en Italia, tanto en la década de 1520 como de 1530, donde se vio influido por autores como Petrarca, que es el gran autor que influye en todo el Renacimiento europeo. La presencia de este autor es palmaria a lo largo de toda su obra poética, sobre todo en los sonetos y las églogas. Otro autor italiano que dejó huella en él es San Názaro y su famosa Arcadia, que le sirvió, junto a las bucólicas de Virgilio, de modelo para recrear el mundo idealizado de los pastores y sus amores en sus 3 églogas. La poesía de Garcilaso también se caracteriza por su clasicismo, haciendo una gran referencia a los temas mitológicos grecorromanos. Entre sus sonetos podemos citar el que hace referencia a los mitos de Apolo y Dafne o el de Ero y Leandro. En su tercera égloga, la que sitúa en el Tajo, nos encontramos a las musas, a Orfeo y a Eurídice o a Venus y Adonis, entre otros muchos. En las églogas observamos el enmascaramiento de los personajes de la corte, de su círculo, con ropajes de pastores. Por ejemplo, la idealizada Galatea se identifica con su amor platónico, Isabel de Freire o bien Beatriz de Sá para otros autores. En la égloga primera, dedicada al virrey de Nápoles, encontramos las trágicas historias de amor de 2 pastores, o como expresa Garcilaso con un elegante oxímoron, el dulce lamentar de 2 pastores, Salicio juntamente inemoroso. En estos poemas apreciamos un refugio, una evasión del mundo real de Garcilaso, que contrapone el locus amoenus campestre frente al auge de la ciudad y el mundanal ruido de la corte en la que habita. El estilo de Garcilaso pretende ser claro, sin adornos innecesarios, despojado de gran elocuencia y retórica. Garcilaso pretende fusionar el ritmo con el paisaje, las emociones y las imágenes. De los sonetos, además del gran influjo petrarquista, podemos acentuar su interés por armonizar la forma con el contenido y el predominio absoluto del amor y sus múltiples relaciones: celos, desamor, ausencias, inalcanzabilidad de la dama, sin olvidar tampoco, como ya mencionamos, el profundo sufrimiento de la voz lírica tras la muerte
del ser querido, de la amada. Para finalizar, vamos a leer uno de sus mejores sonetos, el número 5, donde podemos apreciar gran parte de lo explicado en la teoría. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo, confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Pues hasta aquí, amigos, nuestro repaso de hoy por el poeta que junto a Juan Boscán introdujo el Renacimiento italiano en las letras castellanas y cambió para siempre la historia de la poesía en castellano.